Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 22 de marzo de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Las cosas al interior del Movimiento Ciudadano otra vez se pusieron muy complicadas. Y esta vez es porque el INE canceló la candidatura de Alberto Esquer al Senado por Jalisco. Si ya de por sí la relación entre la dirigencia nacional emesista que encabeza Dante Delgado y el gobernador Enrique Alfaro estaba rota, que bajaran a quien fue secretario de su gabinete e inclusive aspirante a sucederlo, provocó una nueva sacudida en las estructuras de ese partido. Y todo porque el representante de MC ante el INE fue bastante negligente en defender la candidatura de Esquer, y hasta parecía que estaba en favor de que la borraran de la lista, lo que provocó acusaciones, inclusive de traición, dentro del partido. La mejor prueba de que los emesistas de Jalisco están en pie de guerra es que mañana participaría Jorge Álvarez Maínez en un acto proselitista en Puerto Vallarta con el candidato a alcalde Ramón Guerrero. Y ayer por la tarde los emesistas jaliscienses le dijeron a su candidato presidencial: mejor ni vengas, porque ya no estás invitado. Dado que uno de los temas que más ha llamado la atención en esta campaña es la idea de cerrar refinerías por contaminantes, Claudia Sheinbaum rechazó que se cierre la planta de Pemex en Cadereyta, Nuevo León. La candidata presidencial de Morena dijo que si se tuviera que cerrar las industrias contaminantes, entonces habría que cerrar todas las industrias. De ahí que insistió en que más que cerrar la refinería, habría que bajar las emisiones contaminantes. La postura de la morenista toca un tema muy sensible para los habitantes del área metropolitana de Monterrey, que padecen las consecuencias de la contaminación en gran parte generada por esa refinería. Y lo de bajar las emisiones contaminantes es una propuesta que ya antes han escuchado. Una de las promesas de campaña en 2018 de Andrés Manuel López Obrador fue instalar filtros para reducir la contaminación e inclusive asignar un presupuesto de miles de millones de pesos para este objetivo. El equipo anticontaminante nunca llegó y la refinería, lejos de disminuir sus niveles de contaminación, los ha incrementado. Las promesas se hicieron humo. Ups, las autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes se metieron en un pequeño problema en Nayarit. Resulta que la tan anhelada vía corta a Puerto Vallarta, después de 10 años que comenzó su construcción, por fin está lista y se tenía prevista abrirla al público este fin de semana, ideal para el periodo vacacional. Pero desde la Ciudad de México les ordenaron que guardaran los globos y las serpentinas, porque el presidente quiere ser quien inaugure el tramo que falta de la autopista. Y entonces, aunque la vía corta ya está, les van a seguir haciendo larga la espera. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que lo que antes separó una elección, ahora lo unió el Frente Amplio, pues resulta que la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, estuvo en su natal Hidalgo y pidió el voto para su otrora rival en las urnas, Francisco Olvera, que en el lejano 2010 le ganó la elección a gobernador. La panista llamó a votar por el priista y los demás aspirantes opositores para concretar sus propuestas de ampliar los programas sociales. Trascendió que hoy la candidata presidencial de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, tendrá en Nuevo León un diálogo con empresarios organizados por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey, en el municipio de San Pedro Garza García, presidido por Fernando Canales, titular de esa agrupación, con la asistencia
de las cabezas de los ramos acerero, inmobiliario y de maquinaria. Trascendió que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, informó que ya son 83 candidatos los que han solicitado el protocolo de seguridad y detalló que a ninguno se le va a decir que no, por lo que todos tienen al menos una mínima protección. Una vez que se reciban las solicitudes, se otorgará 48 horas para que se les asigne el despliegue que determinen las autoridades correspondientes, por lo que de ese total de peticiones solo están pendientes de concretarse 9, recibidas la noche del miércoles. Trascendió que diputadas como Salma Luébano, de Morena, Friné Azuara, del PRI, y Rocío Banquels, de Movimiento Ciudadano, emplazaron a los coordinadores parlamentarios en el Palacio de San Lázaro a discutir y votar este viernes en el Pleno el dictamen para prohibir las llamadas terapias de conversión, amagando incluso con emprender acciones en caso de que se intente aplazar el debate hasta después de Semana Santa. Por lo pronto, los legisladores panistas Teresa Castel y Gabriel Cuadri se han declarado listos para dar la batalla contra el polémico proyecto. A ver. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Continúa guerra por desaparición de poderes. En el Senado, la guerra por la desaparición de poderes entre las fracciones de Morena y la oposición continúa. Ayer fue el turno del PRI, en voz de la senadora, antes morenista y ahora tricolor, Cecilia Sánchez, quien anunció que solicitará la desaparición de poderes en Campeche, dada la falta de gobernabilidad que ha provocado la gobernadora Laida Sansores. La legisladora aseguró que las manifestaciones de policías del miércoles fueron motivadas por la propia mandataria, por dejar a las agentes desprotegidas en el operativo para controlar un motín. Coparmex y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Interesante encuentro ayer entre el Tribunal Electoral y la dirigencia de la Coparmex, que encabeza José Merino Mora. La presidenta de este órgano jurídico, Mónica Soto, y los magistrados Felipe Fuente y Felipe de la Mata respondieron una a una las preguntas de esta comunidad que, tras el encuentro de más de 3 horas, refrendó su confianza en las decisiones que habrían de tomar de aquí a la calificación de la elección presidencial. Acusan más guerra sucia contra la 4T, ahora en Campeche. En la sede nacional de Morena y entre sus legisladores federales aseguraron que no es el cuidado la manifestación para exigir la renuncia de la gobernadora morenista de Campeche, Laida Sansores, por haber desprotegido a policías agredidas en un penal. Aseguraron que es otra treta de Alito Moreno y parte de la guerra sucia del PRIAN, y que el mitin frente al Palacio de Gobierno lo organizaron los mapaches electorales del PRI y PAN. ¿Y las policías lesionadas también son mapaches? Funcionarios tras las rejas. Miembros del gabinete y hasta gobernadores estuvieron ayer literalmente tras las rejas. Pero no se vaya a creer que en los separos de algún ministerio público, sino más bien enjaulados durante el acto conmemorativo del natalicio de Benito Juárez. Desde la Secretaría de Gobernación, Luis Alcalde, hasta los titulares de las Fuerzas Armadas y mandatarios estatales invitados, permanecieron en un corral armado con vallas en el acto celebrado en Guelatao, Oaxaca. Se mantuvieron sentados, así que la visibilidad al Presidium estuvo mermada. Alistan el set para el debate. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez, aspirantes a la presidencia, debatirán frente a la herradura de la democracia. Y es que el INE prevé adaptar el salón de sesiones del Consejo General para el encuentro de los candidatos del 7 de abril, lo cual comprende agregar una mesa para los aspirantes, por lo que probablemente no debatirán de pie como debiera ser.
Escarmiento naranja. Movimiento Ciudadano hizo berrinche ayer, pues aunque el INE le advirtió que debía modificar candidaturas por hacerse de la vista gorda con la paridad de género, desoyeron las indicaciones e incluso desatendieron las prórrogas. Pese a ello, ayer se quejaron de que por sorteo les bajaron 2 candidatos al Senado. Para su mala suerte en estados que son competitivos, Jalisco y Campeche. Flores para doña Alicia. Aunque el presidente López Obrador suele resaltar más la honestidad de los funcionarios y dejar de lado la experiencia, ayer hizo la excepción al elogiar a la canciller Alicia Bárcena, quien es un ejemplo para el cuerpo diplomático. Hizo notar que, pese a haber ocupado altos cargos en la ONU, ¿cómo es posible que se levante a las 5 de la mañana, 4:30, todos los días? Y además venir con mucho entusiasmo, con deseos de enfrentar problemas. La funcionaria replicó con que es un honor ir a todas las desmañanadas del Gabinete de Seguridad, hecho que seguro es inédito en el mundo. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. Se tardó una semana. El presidente no aguantó más y se lanzó contra el rey Felipe de España por haberle entregado un galardón de derechos humanos a un colectivo mexicano de mujeres buscadoras. Que el monarca español reconociera el coraje de las mujeres mexicanas que escarban en fosas clandestinas para buscar a sus seres queridos, le pareció mal. Reconoció que no hay buena relación entre ellos. Ya se sabía. El problema real no es que el rey le caiga gordo. No es un tema de simpatías o antipatías. El problema real es el de los desaparecidos y la proliferación de las fosas clandestinas en el país. Lo otro es lo de menos. Los colectivos que nadie en el gobierno quiere atender con seriedad buscan que el desinterés tenga un costo político. Por eso anuncian una megamarcha de colectivos de buscadoras para el próximo 10 de mayo, Día de las Madres, a 3 semanas de la elección presidencial. Seguro le van a caer mal al presidente. Disparo en el pie. La enjundia que le puso Santiago Taboada a su propuesta de desaparecer al Instituto de Verificación Administrativa no pasó desapercibida. Aunque sus interlocutores eran transportistas a quienes el INVEA extorsiona, según asegura el candidato a la jefatura de gobierno, otros recordaron que el instituto también verifica inmuebles, lo que generó múltiples suspicacias ante el asunto del cártel inmobiliario. El INVEA se irá de la ciudad, dijo Taboada, y entonces ¿quién asumirá sus tareas de verificación, ya sea de la documentación de los transportistas o los desarrollos inmobiliarios para que cumplan leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y circulares? Sus opositores se lo echarán en cara. Dañar la relación. El gobierno mexicano puso por escrito, negro sobre blanco, su malestar por la posible implementación de la ley antiinmigrante de Texas SB 4. Advirtió que la entrada en vigor de la ley dará lugar a una tensión sustancial entre los dos países con consecuencias impredecibles de largo plazo. Es una ley racista que criminaliza a los migrantes, a los que se puede detener por su apariencia, por el color de su piel, lo que es inadmisible. Nuestros migrantes no son delincuentes, es la divisa de la Cancillería mexicana. La respuesta del gobierno mexicano quiere ser contundente ante el riesgo de contagio por el entorno electoral y que otros estados fronterizos de la Unión Americana también implementen leyes xenófobas. México no dejará solos a sus migrantes. No es soslayar que México tiene en esta coyuntura aliado, que es el embajador Ken Salazar, quien reiteró que la ley tejana es anticonstitucional. Aliados y adversarios. Xóchitl Gálvez tuvo que anunciar
que pedirá cooperacha para su campaña para que la dirigencia nacional del PAN anunciara que le dará otros 80 millones de pesos a su candidata presidencial. Los que saben dicen que las dirigencias del PAN y PRI privilegian invertir en la elección del Congreso, donde por mera casualidad los respectivos presidentes encabezan la lista de plurinominales, en lugar de respaldar financieramente a la campaña de Xóchitl. Para nadie es un secreto que la distancia es cada vez más grande entre Xóchitl y Marco Cortés y Alito Moreno, quienes sienten que la súbita popularidad de Xóchitl vino a alterar sus planes. En el trabajo diario de la campaña, la coordinación, se dice, recae en Max Cortázar, y no en Santiago Krill, enviado de la dirigencia blanqueazul. Xóchitl sigue cuesta arriba, a lo que es lo mismo con esos aliados. ¿Para qué quiero adversarios? Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. Martí se mete al top. Rápido se colocó el jefe de gobierno, Martí Batres, en el top de los gobernadores mejor evaluados. A tan solo 9 meses de que asumió las riendas de la Ciudad de México, trae aprobación ciudadana de 60.9%, de acuerdo con el ranking de marzo elaborado por la consultora Gobernarte. El documento titulado Sentimientos de la Nación lo ubica en el número 9 de los 32 mandatarios, en mejor posición que el regio Samuel García. Rechaza pagar golpeteo contra AMLO. Negó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinoé, estar detrás de campaña alguna contra el presidente López Obrador, como se afirmó en Palacio Nacional. Es falso que estemos contratando estrategias para golpeteo político partidista. ¿Cómo vamos a andar golpeando al presidente?, cuestionó. Le quitan el acento de su marca. Muy mal cayó en el cuartel general de la candidata presidencial de MC, Jorge Álvarez Maínez, el error en su apellido, impreso en las boletas que se usarán en la elección del 2 de junio. Y es que le quitaron el acento al apelativo, que usa como marca proselitista, pero espera que el INE, a cargo de Guadalupe Tadei, ordene corregirlas. Con erario se paga su marcha. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, además de hacer oídos sordos a la exigencia de sus ciudadanos para destituir a la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, echa mano de los recursos públicos para armar una marcha a su favor. Se filtraron mensajes donde se amaga a los trabajadores del gobierno para ir con sus familias al acto este sábado. Debate por celulares. Nos hacen ver que en el Consejo General del INE se intensificará el jaloneo entre los representantes del PRD y de Morena, Guadalupe Acosta Naranjo y Sergio Gutiérrez Luna, por el uso de celulares en las casillas de votación el 2 de junio. El Sol Azteca insistirá en prohibirlos para evitar que se coaccione el voto, y el morenista se opone a ese veto. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Youtubers al INE. ¿Preparan cobertura de golpe técnico? Nos hacen ver que los youtubers afines a la 4T no solo están presentes en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ya también asisten a las sesiones del Instituto Nacional Electoral. El personaje conocido como Lord Molécula, Carlos Pozos, acudió ayer a la sesión del Consejo General. Nos aseguran que invitado por Sergio Gutiérrez Luna, expresidente de la Cámara de Diputados y actual representante de Morena ante el INE. Sí, el mismo que invitó a San Lázaro a Jaime Maussan. Nos detallan que dicho personaje hizo entrevistas, entre ellas una al diputado del PT Gerardo Fernández Noroña para sus redes sociales. ¿Será que se tomaron muy en serio los dichos presidenciales sobre un golpe de estado técnico
y se preparan para la cobertura. Más de 11,000 preguntas para el primer debate. Por cierto que ayer concluyó la recepción de preguntas para el primer debate de la campaña presidencial y de forma preliminar se reportó que 11,808 personas enviaron sus planteamientos para que sean respondidos por las candidatas y el candidato presidencial. La cifra final, nos informan, se dará a conocer hoy y las preguntas serán entregadas en un acto en el que participan el Instituto Nacional Electoral y Signa Lab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y TESO, para que sean procesadas y se presenten el 7 de abril, día del primer encuentro público de quienes aspiran a la presidencia de México. Admiten amparo para transparentar cifras de homicidios. Nos dicen que se admitió para su revisión una solicitud de amparo indirecto promovido por Adrián y Brian Levarón, que pide que el gobierno federal haga públicas las cifras reales sobre homicidios y otros delitos. El objetivo es que, de prosperar el recurso, sea un juez quien ordene al Estado hacer públicas las cifras completas, porque según los solicitantes, los reportes diarios de homicidios dolosos que publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no refleja la realidad, sino que presentan alteraciones con cifras disminuidas. Señalan que un ejemplo fue el 4 de noviembre de 2019, día de la masacre de la familia Levarón en Bavispe, Sonora, donde mataron a 9 personas y en las cifras del gobierno solo aparecieron 5. Ya saben cuándo y cómo les pagarán a empleados del Senado. Nos cuentan que la presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, intervino para poner fin a la incertidumbre entre los empleados que están bajo el régimen de honorarios en la Cámara Alta. Nos explican que para no dejar pasivos deudas ni conflictos laborales, los senadores de la 65 legislatura acordaron que los trabajadores de honorarios que están cobijados con el techo presupuestal de las comisiones legislativas y de los senadores recibirán una compensación de 3 meses al finalizar el actual periodo de sesiones en el próximo mes de abril, en tanto que el personal de honorarios que está adscrito a áreas operativas se mantendrá hasta el final de la legislatura. En este espacio les comentamos que los trabajadores ignoraban quién, cómo y cuándo les iban a pagar. Ahora ya quedó establecido. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Diputados dejan su curul. Se van al proceso electoral. Conforme avanza el proceso electoral, en el Congreso de la Ciudad de México se van sumando las licencias al cargo que son solicitadas, lo mismo por alcaldes que por diputados. Apenas el 14 de marzo se concedió licencias temporales a los titulares de las demarcaciones Coyoacán, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Magdalena Contreras, quienes buscarán reelegirse en el cargo. Ayer tocó el turno a 3 diputados locales quienes presentaron su licencia. Fue el caso de los morenistas Carlos Hernández Mirón, José Fernando Mercado Guaida y Nancy Núñez Recendis. Mientras en el Congreso siguen los pendientes. Tal parece que para los diputados locales ya hay otras prioridades. Organilleros Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México. Mientras en las redes sociales hace unos días se registró una polémica en torno a la música de los organilleros, en el Congreso de la Ciudad de México tienen claro que estos músicos son una insignia de la capital del país que ha logrado sobrevivir ante el paso de los años. Por ello, los diputados exhortaron a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que encabeza Claudia Curiel de Icaza, para que declare este oficio como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, propuesta que impulsan las diputadas Andrea Vicentaño, Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal, y Valentina Batres, de Morena.
La música de los cilindros ahora resuena en la oficina de la secretaria. Quiere Edomex elecciones en paz. Está previsto que hoy autoridades electorales y del Estado de México den a conocer un protocolo de actuación para la vigilancia de dirigentes de partidos políticos y candidatos que van a participar en la contienda electoral. Nos comentan que el mapa contiene zonas sensibles y la premisa es que los partidos políticos y las autoridades de seguridad electorales lo conozcan. Ayer, luego de ir a recibir buenas vibras por el inicio de la primavera, el secretario de Gobierno estatal, Horacio Duarte, aseguró que se tiene toda la capacidad para brindar seguridad a los candidatos y que nadie con una amenaza real se ha expuesto. Glorieta de Colón, que se publica en el periódico El Independiente. Clara, su cuarto de guerra no la cuida. Hay otro hecho que evidencia el descuido que priva en el equipo de campaña de Clara Brugada, en específico en su cuarto de guerra. En los últimos días han dejado que crezca un problema evidente que tiene la candidata con su voz, que se le escucha cual si tuviera alguna inflamación en las cuerdas vocales. Eso que comúnmente le decimos ronquera, que de ninguna manera se quita con pastillas de eucalipto. Sin duda ese problema en la voz le mete ruido en su comunicación, como fue el caso este jueves de una entrevista radiofónica que tuvo al mediodía, en la que por momentos no se le entendía lo que estaba diciendo. En alguien de esa campaña debería haber sensatez, especialmente en su cuarto de guerra, que entre tan importantes responsabilidades tiene la de velar por la plena salud de la candidata. Apenas van 21 días de campaña, faltan 69, y si no la tratan de manera seria, esa ronquera Brugada, no se sabe cómo estará su voz hacia mediados o finales de la campaña. Deberían saber que en la Ciudad de México hay varios muy buenos foniatras que le pueden ayudar a Brugada a resolver ese problema. Todavía están a tiempo. Listo para Coajimalpa. Con muy buen ánimo, el panista Carlos Orbañanos da las últimas pinceladas a su estrategia y conformación de su equipo de campaña por la alcaldía Coajimalpa. Están muy optimistas de que van a ganar por varias razones. La alianza con el PRI y el PRD le suma más votos que a Morena, PT y Partido Verde. Según la encuesta más reciente de Massive Caller, Orbañanos aventaja con una intención del voto del 42.2% en contra del 31.7% del neomorenista Gustavo Mendoza. Otra razón para el optimismo, nos cuentan, en el PRI es que se le vino abajo el teatro al alcalde saliente Adrián Rubalcaba, quien se chamuscó, porque ahí la gente es mayoritariamente opositora y no vio con buenos ojos que brincara al oficialismo después de que ellos lo reeligieron por ser opositor. Además, puntualizan, no se llevó ni la mitad de los priistas, y los de Morena no lo quieren. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Quejas por represión en el 8M. ¿Con tintes electorales? Donde siguen con el coraje atravesado en Zacatecas, nos platican, es en el gobierno de David Monreal Ávila, pues la investigación de las 8 quejas por represión y exceso del uso de la fuerza policial el 8M escaló y fue atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos refiere que quizá influyó que la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del PT, interpuso la querella ante el organismo y hasta posteó una foto con su titular Rosario Piedra Ibarra, cuando presentó la queja, y en la cual no solo pide la cabeza de los mandos a nivel estatal, sino también del ayuntamiento capitalino, que actualmente es gobernado por Jorge Miranda Castro del Partido Verde Morena, quien, por cierto, busca la reelección. Buscan mantener alcaldía familiar.
En Morelos nos comparten que el exalcalde de Jiutepec, Rafael Reyes de Morena, puso sus fichas como en ajedrez para afianzar el control del municipio, el cual ha gobernado desde hace 5 años, pero está sumido en la inseguridad y la desilusión. Nos relatan que don Rafael se va de campaña por una diputación federal y dejó como suplente a su cuñado David Ortiz Muñoz, de Morena, a quien le gustó tanto su nuevo puesto que se apuntó para contender por la candidatura morenista a ese ayuntamiento, aunque en el camino se va a topar con un candidato que quedó en segundo lugar en los comicios de 2021 bajo las siglas de un partido local, pero ahora está apoyado por la coalición PRI-PAN-PRD-RCP. Hay tiro en Jiutepec. El invitado incómodo en acto de MC. El que dejó varias cejas levantadas en Chiapas, nos comentan, fue el exsecretario de Educación de Chiapas, Herminio Chanona Pérez, de MC, quien está acusado de violencia contra su expareja, pero asistió muy campante a un evento de campaña de su primo Alejandro Chanona, integrante de la dirigencia nacional del partido. Nos indican que su presencia, lejos de abonar adeptos, generó rechazo porque además don Herminio pareciera que quiere jugar con doble playera, pues se le ha visto en eventos del candidato de Morena a gobernador Eduardo Ramírez de Aguilar. ¡Qué vivillo! Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 22 de marzo de 2024. Tenga usted un excelente día y un estupendo fin de semana. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.